La energía en el foco de atención. Nosotros seguimos mirando al mundo, lo estamos haciendo en esta tarde de miércoles en Todo es Geopolítica, de la mano de Ariel Unpierre, Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar. Quiero hablar ahora con ustedes sobre las palabras de Zaharova, la portavoz de Exteriores del Kremlin de Rusia, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, quien hoy ha dejado sobre la mesa una alerta o al menos unas declaraciones que pueden llevar alerta, diciendo que los riesgos de un enfrentamiento directo con la OTAN no están dejando de aumentar. Entramos ya en el segundo año de la guerra, lo vamos a hacer en febrero si el conflicto sigue paralizado tal y como está, y después de que Europa también dijera que va a ser un invierno duro para los ucranianos. Fernando. Sí, a ver, yo creo que está claro. Es decir, ahora tenemos una situación en la cual Rusia está ganando claramente, y esto ya lo reconocen hasta en la OTAN, es decir, de una u otra manera, la ofensiva famosa ucraniana, bueno, pues eso fue un absoluto fracaso. Es decir, fue un desastre. De hecho, estamos viendo a Zelensky, Zalawny, a los norteamericanos y tal, echándose las culpas unos a otros, diciendo, no, es que ustedes no hicieron lo que tenían que hacer, no, es que los militares son muy malos, no, es que el presidente tomó decisiones equivocadas. Es decir, ya estamos en la etapa de echar culpas a los demás y justificar la acción que uno ha tenido. Es decir, no, yo no lo hice mal, fue el otro. Esto ya es un síntoma de que la situación política en Ucrania está en plena decadencia y camino, como va, yo creo, el ejército ucraniano del colapso. Zelensky es un personaje cada vez más poco querido, por decirlo suavemente. Es decir, al que se quiere apartar del poder y poner a otra persona que no esté tan quemada. Saben perfectamente que los rusos no van a, en el hipotético caso de que llegue algún día, que llegará una tregua, lo que sea, es decir, no va a firmar nada con Zelensky. Con lo cual hay que buscar otro interlocutor y ahora mismo, básicamente, Estados Unidos está, digamos, haciendo una maniobra para irse desentendiendo de Ucrania y al final echarle la culpa a los ucranianos, diciendo, bueno, a ver, nosotros hicimos todo lo que pudimos, mandamos armas y tal, no sé qué, pero es que esta gente, pues ustedes que al final enloqueció y tal, bueno, no saben combatir, en fin, buscarán justificaciones, nos contarán una película para salirse del conflicto porque ya han sacado toda la rentabilidad que podían sacarle prácticamente al conflicto. Y además con la campaña electoral norteamericana que tendremos el año que viene. Y ahora mismo, por eso Zaharova se permite decir esto, ahora mismo dicen, señores, los que tienen que mover pieza son ustedes, yo voy ganando, yo no tengo que moverme, voy a ganar, de hecho, es decir, ustedes son los que tienen que mover pieza y decir lo que tengan que decir, y ya veremos. En cuanto al problema, está en que la caotización progresiva de Ucrania puede afectar, ya está afectando de hecho, y sobre todo países de la OTAN como Rumanía, como, bueno, por supuesto los británicos que siempre han estado ahí intentando expandir el conflicto fuera de Ucrania, de las fronteras de Ucrania, pues están, por ejemplo, poniendo en una situación muy, muy grave, muy peligrosa a Moldavia, sin ir más lejos. La situación de Moldavia ahora mismo es crítica, con maniobras de la OTAN dentro de Moldavia, con un enfrentamiento entre la presidenta Sandu, que quiere integrar, o sea, a Moldavia dentro de Rumanía. Es decir, con lo cual eso supone una oposición de buena parte de los moldavos, de la minoría gagausa, que son turcos, vamos, turcófonos, pero moldavos. Es decir, y unos enfrentamientos tremendos, con una represión además de prohibición de todo lo ruso, de canales de televisión, de radio, periódicos, etcétera. Esto está llevando a una tensión en Moldavia tremenda, tremenda. Incluso los ucranianos ofrecieron a echarles una mano a los moldavos para quitarse a los rusos de encima, porque allí tenemos la franja de Transnistria, que es un conflicto congelado, semicongelado ya, en donde hay unas 2.000 soldados rusos aproximadamente, porque, bueno, es de facto independiente, aunque no reconocido internacionalmente. Y ese es un ejemplo clarísimo de cómo se puede extender el conflicto. ¿Qué es lo que quiere una parte de la OTAN? Es decir, una gran guerra en Europa, que trascienda las fronteras ucranianas y que, por lo tanto, implicaría a la OTAN. Es decir, en el momento que Rumanía se meta de por medio, ya está la OTAN metida.
Se están haciendo propuestas alocadas, incluso de vender un cacho, un pequeño cacho, bueno, vender o traspasar un cacho de Ucrania a Polonia, porque así Polonia entraría en la guerra. Y que al entrar Polonia en la guerra, entra la OTAN. Es decir, el régimen ha enloquecido de tal manera que podemos esperar cualquier cosa. Pero que quede claro que ahora mismo Rusia está ganando, Rusia va a ganar por las diferencias en todos los aspectos a favor de Rusia, y está en un proceso de demolición cada vez mayor del ejército ucraniano, que se encuentra en una situación muy dura, muy difícil, con un invierno por delante que todo pinta que va a ser muy duro, en cuanto a frío, y que cada vez tiene menos municiones, y que, muy importante, esto lo conocen mis compañeros perfectamente, que se ha quedado sin reservas. Es decir, de tal manera que la línea del frente, cuando un punto tiene problemas, lo que tienes que hacer ya no puedes tirar de reservas que tienes en la retaguardia. Tienes que coger unidades de otras partes del frente y llevártelas allí. Con lo cual dejas debilitada la parte de la que te llevas. Es lo que ha pasado en la Divica, me parece que ves por la 42 brigada, alguna 47 brigada. Es decir, que te la has llevado de Zaporilla a Divica, pero ya no tienes nadie para llevar a Zaporilla. Es decir, ahora, esto... Fernando, sí, dime. Y Juan Antonio, discúlpame un instante. ¿Sabes qué? En la gran picture, en la gran foto, lo que más me preocupa es que los globalistas, los anglosajones, los neoconservadores de Washington se quedaron sin plan B. ¿Cuál era el plan A? Provocamos que Ucrania provoque a Rusia, Rusia entra en la guerra, la condenamos, la sancionamos, le quebramos las piernas económicas a Rusia, echamos a Putin, se cae de rodillas, nos pide perdón, la vencemos, descuartizamos Rusia, porque aquello de balcanizar Rusia siempre está pendiente de hace más de 100 años, la dividimos en varios países, nos quedamos con sus recursos naturales y ahí tranquilos, y de paso ya arruinamos a Alemania, porque siempre es bueno arruinar a Alemania, que venía muy fuerte en esto de aliarse con Rusia, el gas y la potencia industrial de Alemania. Eso a los americanos no les gusta. Entonces, y luego ya le damos el Oscar a la película. Claro, una vez que hicimos todo eso, entonces nos dedicamos tranquilamente a ir a una guerra con China. Ese era el plan, ese era el esquema. El plan B. Es el plan B ahora, con ese señor, con la momia de Biden que tiene elecciones, que va a perder. Dejo planteada la pregunta, porque no la yo conozco a los neoconservadores de Washington, que he vivido con ellos, no tienen plan. No tienen plan. Mira, partiendo un poco de eso que dices y de lo que ha comentado Fernando, cualquier analista militar serio, no ahora, hace 6 meses antes de la ofensiva, antes de comenzar la batalla de Bakhmut, viendo simplemente la naturaleza que había tomado el conflicto ucraniano, de guerra industrial de masas, sabía perfectamente que la victoria iba a ser rusa. Esto simplemente hay que ser un absoluto indigente intelectual, escribiendo en la prensa occidental para no darse cuenta. Esta era la realidad. Había que tirar simplemente de expertos militares y darse cuenta que esto, a la larga, ganaba Rusia. No había otra posibilidad. Es impresionante que no hubiera plan B. Impresionante, de verdad. Pero se lo no jugaron a una carta. Puede ser, son... todo a una carta. Tienen a Rambo allí, tienen a entonces, gente tan una cosa impresionante. Claro, ¿cuál es el problema ahora? El problema ahora, los más enloquecidos piensan que el único plan B que existe es escalar el conflicto. Claro, es decir, provocar un incendio en toda Europa. Y entonces, de ahí surge esas palabras de María Zaharova. Es decir, cuidado que no vayan a dominar los enloquecidos que piensan que la única posibilidad de, ya no de ganar, sino de no perder, es incendiando toda Europa. Y claro, es que hay malos síntomas. Ha citado, por cierto, uno, Fernando, con el tema de Moldavia, donde la situación, bueno, yo creo que hay elecciones de un año o así. Sí. Sí, eso pega un vuelco porque el personaje que ahora mismo preside Moldavia, que es un agente entre rumano y norteamericano, está dispuesto a llevar al país al hundimiento final. Incluso a intentar reactivar la guerra en Transnistria.
Claro. Es decir, yo la conozco, la República Soviética de Transnistria. Es decir, que es que hay que fijarse en estos detalles porque indican mucho de cuál es la naturaleza de los conflictos. Por supuesto son prorrusos, igual que esa zona autónoma de Moldavia, que se niega a seguir ya las directrices de María Sandu, porque se consideran además prorrusos. Claro, es que todo esto empieza a resquebrajarse. Pero ojo, no solo es en Moldavia. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Finlandia? Han cerrado los puestos fronterizos, están levantando un muro, están las comunicaciones, es decir, hacen maniobras con la OTAN. Esta es la Finlandia pacífica, superculta, desarrollada, ejemplo del mundo y de la galaxia entera. Sí. Fíjate, un país que tiene 4 o 5 millones de habitantes. Es ridículo, es ridículo. Era el ejemplo de neutralidad, ¿no? Los pobres finlandeses que vivían cerca de la frontera rusa, que se cogían el cochecito y pagaban la gasolina a 1/3 de lo que cuesta en Finlandia, y ya no pueden. Era el ejemplo de neutralidad en Finlandia, ¿te acuerdas? Y como eso, tantas y tantas cosas. ¿Qué decir de los bálticos? Es decir, unos países a los que sostenemos desde el resto de Europa, a los que les estamos pagando con el dinero de todos nuestros bolsillos, su desarrollo, sus costos generales, su defensa, y ellos se dedican a enviar armas y a pinchar en el conflicto ucraniano. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren provocar? ¿Qué quieren provocar? Bueno, podríamos citar más la situación en el Asia-Pacífico, por ejemplo, que también puede provocar un estallido en cualquier momento, y allí hay una AUKUS, que es una especie de neo-OTAN del Pacífico, donde precisamente los países que están, quitando Australia y Nueva Zelanda, son también de la OTAN. Bueno, y como bien señalas, ahora mismo, es decir, en estos últimos días, la tensión entre Filipinas y China ha crecido en el mar del sur de la China, en el mar meridional de la China, justamente por el enfrentamiento entre barcos. Claro, ¿cuál es el tema? Pues que a lo que la diplomacia rusa intenta avisar es, ojo, porque la posibilidad de un enfrentamiento, sea por accidente, provocación o de cualquier otro tipo, en una situación tan tensa, es peligrosa. Es peligrosa. Están avisando de lo que puede pasar. Sí, yo creo que en Washington hay una apuesta a la generalización o sea, como no hay plan B, vayamos al precipicio, el mundo completo y de acá salga lo que salga. Pero ahí hay dos posiciones. Una es más realista, que es la que debe estar pensando, y yo creo que domina en parte en ciertos sectores del Pentágono y de la inteligencia. El Pentágono. Los militares no están en esa postura. Claro, que dice, oye, vamos a ver, es que esto es una especie de jugada de farol en el póker que nos puede salir mal y perdemos todo. Claro. Entonces vamos a hacer una contabilidad de daños, ¿no? Y luego está esa otra parte que tú citabas anteriormente, que suele tener 2 pasaportes, luego rodeada de neoconservadores fanáticos tipo Tea Party y cosas por el estilo, que piensan que es que como Dios está con ellos y como son la nación indispensable y el destino manifiesto y el lado correcto de la historia, pues están dispuestos a incendiar el mundo. Sí, hay un amigo Pierre Conessat en Francia, que escribió un libro que se dice con Dios no se discute. Escribió un libro y claro, si Dios está de tu parte, yo no puedo discutir con Dios, y está muy bien aplicado. Lo que pasa es que esta gente, y encima teniéndolo a Trump aquí, que en un año gana las elecciones, como todo indica, y que viene, como decíamos ayer, Fernando, viene con el cuchillo entre los dientes, Trump. A muchos de estos... A cortar cabezas. Empezando por Biden, sí. En medio de esto, y acabo, en medio de esto, claro, hay una situación en Kiev donde ya todos están contra todos, porque todos saben que va a haber un golpe de Estado o levantamiento o cualquier otra cosa, y Zelensky desaparece. Entonces, claro, todos están jugando a quién va a ser el califa en lugar del califa. Sí. Y todos Juan Antonio, el mismo Arestovich ya ha dicho que puede que haya un golpe de Estado. Lo ha dicho así. No. Yo vamos, lo doy. Sí.
Salvo que hayan decidido otro tipo de solución, yo lo doy por hecho, el golpe de Estado. Es decir, puede que a lo mejor... Sí, porque Zelensky se está enrocando en el poder. Está intentando mantenerse a toda costa y eso es evidente que eso no puede seguir así. Entonces, claro, apuestan por Zaluzny porque tiene muy buena prensa entre la gente, es el jefe del ejército. Arestovich se quiere postular, Poroshenko se quiere postular. Poroshenko tiene una baza buena, y es que él sí se ha sentado con Putin y se conoce. Y que las empresas de Poroshenko no se han ido de Rusia. Es que estas cosas son... Sí. Es que hay que saberlas, Es que las empresas de Poroshenko no se han ido de Rusia. Entonces, Poroshenko es un personaje que puede sentarse con Putin. Sí, y bueno, pues hay ahí ahora mismo una lucha por el poder que es la más perfecta expresión de la derrota militar. Si no hubiera habido derrota militar, no hubiera habido esta situación que la que estamos viviendo ahora mismo. Que creo que es la misma, haciendo un paralelismo, Juan Antonio, con lo que puede pasar en Israel, porque sabemos que la élite política están todos contra todos, el ministro de Defensa Grant no se habla con Netanyahu, están peleados, están militarizados, y bueno, en esto, y algo parecido dentro de Estados Unidos, o sea, tenemos y bueno, acá en Gran Bretaña algo parecido, es decir, estamos... esa élite globalista que creía que podía cambiar el mundo mediante guerras, que es el único que saben hacer, esa élite globalista está en plena crisis, está en un Mira, está en plena crisis desde el triunfo de Trump, del triunfo inesperado de Trump, que nadie se esperaba un paracaidista sobre la Casa Blanca. Y a partir de ahí, las dos ramas de las élites globalistas empezaron a enfrentarse por saber quién iba a ser el que dominara la situación una vez que Trump se le quitara de en medio. Aquí lo que no calculaban encima es que encima Trump tiene todas las de volver, lo cual ya les rompe completamente los esquemas y siguen sin plan B. Sí, y 50% de los norteamericanos dicen que le habían robado las elecciones y ahora hay revuelta o rebeldía dentro del propio Partido Demócrata porque dicen que esto no puede seguir así lo de Gaza. Bueno, el mismo Bernie Sanders, que al principio apoyaba a Israel y su derecho a defenderse, ahora ya cambió de postura, dijo, no, esto ya no está bien, Israel tiene que moderarse, esto no se puede apoyar. En fin, estamos en un escenario donde 3 centros, Washington, Kiev y Tel Aviv, están en ebullición interna por sus propias contradicciones y enfrentamientos, ¿no? No, y eso que decís es muy interesante en el tema, por ejemplo, de Israel, aunque algo ha salido, pero bueno, hay mucho más por debajo, el enfrentamiento entre Netanyahu y una parte de los militares. Es decir, que le había, y con las acusaciones a veces claras, es decir, de la culpa de que no nos enteráramos hipotéticamente, es decir, del ataque de Hamas y tal, fue de Netanyahu. No, fue de los militares. Es decir, echarse la culpa muestra una división interna. ¿No? Y la sociedad interna. Claro, hombre, es que además ahora mismo se han puesto a investigar en Israel por dónde se filtraban las informaciones para que los especuladores a corto y vendiendo activos israelíes 4 días antes del 7 de octubre. ¡Qué casualidad! Sí, esto siempre pasa, como en el 11 de septiembre. Como el 11 de septiembre, sí, o aquel señor que era el dueño de la torre, que también de la colectividad judía, no fue ese día, tenía una reunión con el dentista. Gente con mucho olfato económico. Bueno, señores, vamos a interrumpir aquí.